Gracias. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Yo creo que he predicado más de 100 veces en muchas iglesias, grupos pequeños. Sin embargo, cuando toca pasar a la plataforma, a una iglesia tan grande, una iglesia donde hay un gran número de amigos, conocidos, se le olvida a uno el orden litúrgico. Y me tocaba preguntar a la hermana, ¿qué sigue? Porque realmente pues los nervios tratan de dominarnos un poco. Hace muchos años asistió a esta iglesia un hermano cuyo nombre es Antonio Ascanio, o fue. Él falleció, fue un hombre fiel en la iglesia, falleció en el año 83. Y en esta mañana nos acompañan sus hijos, quienes han venido desde Venezuela y han venido a esta iglesia. Quisiera ver sus manos en alto para que la iglesia pueda saludarles. Allí están en la parte de atrás. Siéntanse, bienvenidos a la casa del Señor. El Señor les bendiga. Anoche fue una noche difícil para mí, les cuento, hermanos. Cuando estaba allí, estábamos reunidos con el ministro y otros hermanos, y sabía que tenía que venir a predicar. Yo generalmente los sábados pues procuro dormir un poco más, pero fue imposible esta mañana levantarme después de las 5 de la mañana. Es un tema que he estudiado y he predicado en varias ocasiones. Sin embargo, cuando nosotros entendemos este mensaje y entendemos la dimensión del mensaje, por más de que se estudie el tema, hermanos, por más de que la persona que predique sea elocuente, lo único que dará eficacia al mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea es el poder del Espíritu Santo. No podemos empezar este culto sin nuevamente colocarnos en las manos del Señor. Así que les voy a pedir el favor de que se coloquen de pie. Y yo quiero decirles algo antes de que oremos, hermanos. El mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea es un mensaje de amor, hermanos. Sin embargo, siempre ha ocurrido a través de la historia que la gente nunca se levanta, hermanos, contra el mensaje. La gente se levanta contra el mensajero. Así que vamos a pedirle, hermanos, allí al Señor que el mensaje de esta mañana haya cabida en nuestras mentes, nos limpie de cualquier prejuicio y permita que este mensaje, que es un mensaje divino, haya cabida en esta iglesia de redención. Oremos. Querido Padre Celestial, cuando nosotros oramos a ti, Señor, y tú me lo permitías hacer durante esta semana con la pregunta, ¿qué he de predicar a la iglesia, Señor? A lo largo de tu santa palabra has enviado mensajes de amonestación a tu iglesia en tiempos especiales. Y durante 7 periodos de la iglesia cristiana, partiendo desde la iglesia apostólica, en cada ocasión, Señor, has enviado un mensaje especial para que tu iglesia fuese preparada y capacitada por el poder de tu Santo Espíritu. Es así, Señor, como hemos llegado al tiempo del fin, a la última iglesia, y hoy, Señor, pertenecemos a la iglesia adventista, a la última iglesia de la profecía bíblica. Y has dado un mensaje especial, Señor, un mensaje de amor, un mensaje de reconvención, entendiendo que cada persona que forme parte de esta iglesia pasará y estará rodeada por circunstancias que ningún ser humano que ha pisado la faz de la tierra ha de enfrentar como la que hemos de enfrentar nosotros, Señor. Así que dale poder a tu mensaje en esta mañana, el poder de la verdad. Que cada corazón esté dispuesto, Señor, que nuestro corazón sea enternecido, subyugado,
y que este mensaje sea claro y preciso para esta, tu iglesia de redención, la iglesia que amamos. Son bendiciones que pedimos, no porque nosotros haya méritos, mas por la sangre preciosa de aquel que murió porque nos amó primero. En Jesús nuestro Salvador. Amén. Yo quiero que nosotros en esta mañana pensemos, ¿qué pasaría si cada uno de ustedes tuviera un sueño y en ese sueño Jesús te revelara con claridad el tiempo del cierre de la gracia? Y si el Señor te revelara a ti esa verdad, ¿cómo le hablarías a tu iglesia? ¿Qué harías por las personas que amas? ¿Cómo trabajarías por la salvación de la iglesia a la cual has pertenecido durante 10, 15, 20 años o más? Mis queridos hermanos, lo aceptemos o no, lo creamos o no, cada señal que ha ocurrido en los últimos 10 años han sido señales inequívocas del pronto advenimiento del Señor. Recuerdo hace poco el terremoto en 2 fases que hubo en España. 9 personas murieron, quienes fueron aplastadas por los pesados techos de una iglesia donde se encontraban. Y la gente recordó lo que ustedes y yo conocemos desde hace mucho tiempo, el terremoto de Lisboa en 1755, donde miles y miles de personas un domingo murieron aplastados por los techos de las iglesias donde estaban. Y en la historia se sigue recordando ese evento. Estamos rodeados por circunstancias en las cuales ustedes y yo debemos reflexionar. La Organización Mundial de la Salud publicó la semana pasada un informe en el cual demuestra que hemos llegado a alcanzar los niveles de contaminación que debían verse en el año 2020. Y en el año 2010, según el estudio que se hizo, ya se alcanzaron esos niveles. ¿Y ustedes piensan que eso es mentira, hermanos? Tal vez usted abrió en esta semana, el jueves, la revista Motor. El primer lanzamiento de 320 carros en Colombia, híbridos. Es decir, trabajan con motores eléctricos y a gasolina. ¿Y usted cree que eso es casualidad, hermano? ¿Acaso no ha visto usted los 5 simulacros que han hecho en Bogotá de un posible terremoto? Y Bucaramanga está atravesado por 2 fallas geológicas. ¿Usted cree que lo que ocurrió allí en Fukushima fue casualidad? ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Libia es casualidad? Son señales inequívocas de que el Señor viene pronto. Pero debemos recordar en cada tragedia, hermanos, que está ocurriendo en la actualidad, especialmente en el aumento de la maldad en el mundo, especialmente en las leyes que están favoreciendo el matrimonio homosexual en diferentes partes del mundo y que hoy en día es polémica aquí en Colombia. Debemos recordar, hermanos, que nos estamos acercando a los tiempos de los cuales se dice que veremos cosas que ni la mente más prolífica podrá describir con claridad. Y debemos recordar que las escenas que estamos viendo irán menudeando cada vez más extensas. ¿Acaso no han visto ustedes que las últimas grandes tragedias han ocurrido en el día? ¿Recuerdan ustedes la tragedia de ese 25 de diciembre del año 2005?
¿Recuerdan ustedes cómo en la tragedia que ocurrió en Fukushima habían millones de cámaras observando cómo el poder de la naturaleza sobrepasaba esa muralla que habían construido los seres humanos para impedir que el agua golpeara las ciudades? Y cómo sucumbían estos monumentos del hombre, de la arquitectura y del ingenio humano frente a la fuerza de la naturaleza. ¿Y ustedes piensan que esto es casualidad? Cuando nosotros miramos, hermanos, el libro de Apocalipsis, Apocalipsis tiene dos eventos, hermanos. Apocalipsis tiene dos mensajes. Apocalipsis 14:7 en adelante presenta el último mensaje de Dios al mundo, que debe ser dado ¿por quién, hermanos? Por nosotros. Y Apocalipsis 18 nos dice que va a recibir la fuerza y el poder del Espíritu Santo en el fuerte pregón. Pero también presenta el último mensaje de Cristo a su iglesia adventista. Y lo que vamos a hablar en esta mañana es palabra de Dios. Amén. Y lo que vamos a leer acá no son las palabras de Sergio Niño. Vamos a leer aquí el mensaje de Cristo. Y es un mensaje real y debemos tomarlo como un mensaje de verdad. Cuando Jesús dice que la iglesia dice que somos ricos y nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Estamos viviendo en ese tiempo, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículos 14 al 20. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia de la Odisea? Se presenta con tres características: el amén. Saben, hermanos, que la palabra amén, que todos sabemos que significa así sea o así es, fue exactamente la misma palabra griega. Y yo quiero decirles algo, hermanos. La palabra amén es una palabra griega que fue traducida o fue colocada exactamente en el mismo lenguaje original. Es la misma palabra en el original griego que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando Jesús se levantaba y decía: de cierto, de cierto os digo. Cuando usted lee el contexto original, allí dice: amén, amén os digo. Es decir, lo que Jesús está diciendo aquí es la verdad. Él es el testigo fiel y verdadero y el principiador, originador de la creación de Dios. ¿Por qué será que Jesús se presenta como testigo, hermanos? Estamos viviendo en el tiempo de ¿qué, hermanos? En el tiempo del juicio. ¿Cuándo empezó el juicio, hermanos? El 22 de octubre de 1844. Pero en este juicio, ¿quién es el testigo? ¿Quién es? Jesús es el testigo. ¿Y Jesús qué tipo de testigo es? Fiel y verdadero. ¿Saben qué es lo que va a ocurrir en el tiempo del juzgamiento de los vivos? Jesús va a ser el testigo. Y mientras que un ángel abre los libros y lee el libro de los hechos de cada ser humano, va a decir: Sergio Niño pecó por esto y esto. Entonces Jesús, como nuestro testigo, se va a levantar y va a decir: pero él confesó su pecado, se arrepintió y su pecado le fue perdonado. Amén. Pero en muchos casos, hermanos, Jesús no podrá decir esto.